Durante la edición 2024 de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, las interacciones entre la princesa Leonor y su abuela, la reina emérita Sofía, generaron mucha atención. Aunque la cobertura mediática no muestra un desplante evidente, sí resalta el cambio de roles y protagonismo en la familia real. Leonor, quien acaba de cumplir 18 años y tiene un rol cada vez más visible, ha comenzado a asumir ciertas funciones que antes realizaban otros miembros de la familia, como liderar y pronunciar discursos de manera independiente en estos premios. Su reciente llegada desde la Escuela Naval de Marín subraya su preparación como futura reina, en línea con los pasos que su padre, el rey Felipe VI, siguió a su edad. Este año, el foco en Leonor ha crecido, con menciones de que podría presidir en solitario estos eventos en el futuro, siguiendo la tradición que su padre inauguró después de su mayoría de edad. La agenda de la princesa incluyó discursos y compromisos sociales, mientras que la reina Sofía mantuvo un perfil más bajo. Esta dinámica subraya un paso hacia el futuro de la monarquía, en el que Leonor asume responsabilidades simbólicas y protocolarias en España, marcando un hito en su preparación como heredera. Este año, en los Premios Princesa de Asturias 2024, el protagonismo de Leonor marcó un punto de inflexión en su camino hacia el trono, generando una serie de interacciones públicas con su abuela, la reina emérita Sofía, que provocaron múltiples interpretaciones. Para Leonor, la ceremonia representaba no solo su 10ª aparición en el evento que lleva su nombre, sino también una oportunidad para consolidar su rol como heredera directa y futura reina de España. En medio de este contexto, se creó una atmósfera de expectativas y tensiones alrededor de cada gesto y palabra. Sin embargo, desde los primeros momentos, se notó un enfoque distinto en su figura, dado que se desplazó en solitario en varios de los eventos previos a la ceremonia. Los medios capturaron estos momentos con un particular interés, ya que la actitud de Leonor mostraba una madurez y seguridad que contrastaban con su imagen de años anteriores. Por otro lado, la reina Sofía mantuvo un perfil más discreto, acompañando a la familia en actos secundarios. Durante su llegada al Teatro Campo Amor, donde se llevó a cabo la ceremonia, la abuela intentó interactuar con sus nietas, pero los gestos de Leonor fueron interpretados como algo reservados. La princesa, posiblemente concentrada en su discurso y en su papel como anfitriona, apenas respondió a los saludos de su abuela. Estas interacciones, aunque sutiles, no pasaron desapercibidas para la audiencia y los expertos en protocolo que observaban de cerca. La ceremonia de entrega, un discurso trascendental. El momento cumbre llegó cuando Leonor tomó el escenario para ofrecer su discurso. Ante una audiencia de personalidades destacadas en diversas áreas, Leonor habló con un tono firme y claro, destacando los valores y la cultura que representa el premio. Sus palabras fueron profundas y emotivas, haciendo hincapié en el compromiso de su generación con los desafíos actuales. La joven heredera enfatizó la importancia de la responsabilidad y el deber, guiando el discurso hacia una visión de España en la que los valores de la monarquía se alineen con la evolución de la sociedad moderna. Mientras tanto, Sofía observaba desde la audiencia junto a la familia real. Aunque la abuela aplaudió y sonrió, los gestos de la audiencia y la manera en que Leonor se dirigía directamente a su país como futura líder le dieron a la escena una clara simbología de transición. Las cámaras capturaron un momento en que la reina emérita miraba a Leonor con una expresión que muchos interpretaron como orgullo, pero también como nostalgia por el cambio inevitable que significaba su nieta tomando un rol tan destacado. La despedida y los comentarios en medios. Al finalizar la ceremonia, la familia real salió al vestíbulo del teatro, donde saludaron a los asistentes. Aquí, Leonor mostró un gesto de mayor cercanía hacia su abuela, tomándola del brazo y compartiendo unas palabras breves con ella. Este gesto fue visto como un intento de moderar la percepción de distanciamiento que se había dado en el evento. Sin embargo, los medios siguieron analizando cada detalle, y algunos titulares se centraron en la autonomía de Leonor y el nuevo rol de Sofía dentro de la familia. En los días siguientes, los medios debatieron si este aparente desplante reflejaba un cambio en las relaciones internas o si simplemente era una muestra de la responsabilidad y enfoque que Leonor asume como princesa. El evento, en última instancia, consolidó a Leonor en su papel de líder y marcó un cambio tangible en la imagen de la familia real. 1. El contexto histórico y la significación de los premios. Los Premios Princesa de Asturias representan uno de los momentos más importantes para la Casa Real de España,
al promover valores culturales, científicos y sociales. La princesa Leonor, en su rol como heredera al trono, asume una función pública esencial en esta ceremonia, que ha ganado mayor trascendencia con el tiempo, particularmente ahora que Leonor ha alcanzado la mayoría de edad y se encuentra en una fase de transición hacia sus responsabilidades como futura reina. Este contexto hace que la edición de 2024 de los premios sea especialmente simbólica, al posicionarse Leonor como líder emergente y figura representativa de la juventud española. La llegada de Leonor, un cambio de actitud. Desde su llegada a Oviedo, la presencia de Leonor fue distinta en comparación a ediciones anteriores. Esta vez, se desplazaba en solitario en algunos eventos previos, asumiendo mayor protagonismo y responsabilidad. En estos actos, donde usualmente acompañaba a sus padres o abuelos, ahora Leonor demostraba una autonomía notable, con un porte y una seriedad que reflejaban su maduración y preparación. Este cambio de actitud no pasó desapercibido, y los medios y el público comenzaron a especular sobre el creciente distanciamiento entre ella y los roles tradicionales de la monarquía, incluidos los lazos familiares representados en la figura de su abuela, la reina emérita Sofía. 3. Los primeros encuentros, la reina Sofía y Leonor. A medida que avanzaban las actividades y protocolos previos a la ceremonia, se notaron algunas interacciones tensas entre Leonor y su abuela. En un evento en el que ambas estaban presentes, Sofía intentó acercarse a su nieta para un breve saludo, posiblemente con la intención de compartir un momento familiar y reforzar la unidad de la familia real ante el público. Sin embargo, Leonor mantuvo una actitud más reservada, limitándose a una breve sonrisa y apartándose con rapidez para atender otros compromisos protocolares. Este gesto, aunque sutil, fue captado por las cámaras y generó un gran revuelo en redes sociales, donde se interpretó como un posible desplante o un indicio de tensiones familiares. 4. La ceremonia y el discurso de Leonor. El momento crucial llegó durante la ceremonia en el Teatro Campo Amor, donde Leonor tomó el estrado para ofrecer su discurso. Las palabras de la princesa fueron consideradas un manifiesto de sus valores y visión para el futuro de España, destacando temas de responsabilidad, deber y compromiso hacia el país. La atención mediática se concentró en cada gesto, postura y tono de la princesa, y en cómo estos reflejaban su transición hacia un rol monárquico más serio y comprometido. Mientras hablaba, los fotógrafos capturaron a Sofía observándola desde el auditorio con una mezcla de orgullo y melancolía. Este momento fue interpretado como un punto de inflexión. Sofía, quien durante muchos años representó la imagen de la monarquía junto a su esposo, el rey Juan Carlos, estaba pasando el testigo simbólicamente a la nueva generación. El discurso de Leonor también dejó en claro su disposición a distanciarse del pasado, reflejando un enfoque hacia los valores modernos y una monarquía renovada. 5. El encuentro final, gesto de reconciliación o frialdad persistente. Al concluir la ceremonia, la familia real se reunió en el vestíbulo para saludar a los invitados y despedirse. En un momento captado por la prensa, Leonor se acercó a su abuela y la tomó del brazo, compartiendo algunas palabras breves con ella. Los analistas de la realeza interpretaron este gesto de diversas maneras. Algunos lo vieron como un intento de suavizar la percepción pública del supuesto desplante, mientras que otros consideraron que el gesto era puramente protocolar y que la relación entre ambas podría estar más distanciada de lo que aparentaba.